Bueno, con estas indicaciones dadas, y adelante, doctor, la sala es toda suya. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Muy buenas noches con cada una de las personas que se han conectado y se van a ir conectando a lo largo de la transmisión de la sesión de clase del día de hoy. Es un honor nuevamente estar con ustedes. De hecho, un gusto poder saludarlos y estar a través de la plataforma digital de CEPOCA. ¿Ya? Vamos a abordar hoy una temática bastante interesante, bastante simpática, ya no tan novedísima en el contexto procesal, porque lo que vamos a hablar es de la investigación preparatoria técnicamente, ¿no? La investigación preparatoria, es decir, la primera fase de nuestro sistema procesal. Ya nosotros sabemos que nuestro sistema procesal penal queda dividido en tres etapas procesales muy bien marcadas, muy bien establecidas, muy bien definidas hoy en día por el legislador, como es la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral, ¿no? Esas tres etapas bien marcadas, bien reconocidas, bien establecidas dentro de lo que viene a ser nuestro marco y sistema procesal penal, las tres etapas del proceso de investigación. Cada una de estas tres etapas tiene, lógicamente, un contexto de análisis, ¿no? Es decir, las tres etapas del proceso de investigación tienen un objetivo importante, cada una de ellas enmarcadas en sus propias posiciones, pero que nos van a permitir a nosotros analizar desde qué forma o de qué manera uno desarrolla pues el plano de la investigación. Los tres estadios procesales tienen un objetivo. Lógicamente, dentro de ello se analiza mucho cuál va a ser el rol que se va a desarrollar dentro del marco del proceso, ¿no? Técnicamente hablando. Y dentro del marco del proceso se analizan pues varios factores. Esos factores están relacionados, ¿no? Básicamente al siguiente contexto. Miren, eh, siempre se habla de quién va a venir a ser, por ejemplo, el titular del ejercicio de la acción penal, ¿no? Digamos que esa es una figura bastante recurrente. Hablar de quién va a ser el titular del ejercicio de la acción penal, y hoy en día pues se analiza, se ve, se visualiza muchos de estos elementos. Ya con las últimas modificatorias siempre se ha establecido que el titular del ejercicio de la acción penal, lógicamente, viene a ser en este caso el fiscal, ¿no? El fiscal, quien aparte de ello tiene lo que se conoce como carga de la prueba. Es decir, que si el Ministerio Público imputa la realización de un hecho criminal, lógicamente tiene la obligación de tener que demostrar lo que está imputando, ¿no? Entonces, dentro de ello, vamos a ver algunos contextos pues, bastante interesantes, ¿no? Como por ejemplo, viene a ser el trabajo de la investigación preparatoria técnicamente, ¿no? Muy bien. Para ello yo les voy a mostrar las siguientes PPTs a continuación. Acá las podemos visualizar, ¿no? Ustedes también la pueden ver, donde se habla de la investigación preparatoria. Yo le voy a pedir a ustedes mismo, es decir, yo suelo realizar una serie de preguntas y de las preguntas que yo formulo o de las preguntas que yo realizo, lógicamente espero la respuesta de ustedes, ¿no? ¿Para qué? Como les digo, para hacer más interactivo la sesión de clase y que no solamente se convierta pues en un monólogo. La idea es que no se convierta en un monólogo, la idea es que exista interacción en esta sesión de clase, ¿ya? Muy bien. Dicho esto, partamos entonces, como yo les estaba señalando, de la existencia de esas tres etapas que enmarcan el proceso común. Cuando yo les hablo de las tres etapas que enmarcan el proceso común, obviamente no desconocemos la primera de ellas, que es la investigación preparatoria, no desconocemos la etapa intermedia y por supuesto que sí, tampoco desconocemos la etapa estelar del proceso como viene a ser el juicio oral. Las tres etapas en el marco de nuestro sistema procesal penal son importantes. ¿Es importante conocer la investigación preparatoria? Por supuesto que sí. ¿Es importante conocer la etapa intermedia? Desde luego que sí. Y es importante, por supuesto, conocer el estadio estelar del proceso, como es el juicio oral. Estas tres etapas que yo les acabo de mencionar, lo que van a regularizar es, lógicamente, el proceso común, porque el proceso común es el proceso común de tres etapas, ¿no?
No obstante, nuestro sistema procesal penal tiene una serie de divisiones respecto a lo que se conoce, por ejemplo, como los famosos mecanismos de simplificación procesal, o cuando hablamos también de las famosas salidas alternativas. Entonces, tengo mecanismo de simplificación procesal, punto número uno, y punto número dos, también tengo salidas alternativas. Ahora, tanto los mecanismos de simplificación procesal como las salidas alternativas me van a permitir que en un menor tiempo yo pueda arribar a la solución de controversias. Porque yo les pregunto a ustedes, partamos de la siguiente pregunta, por supuesto que sí, con la participación de ustedes. Yo estoy seguro que mucho de lo que se encuentran en la sesión de clase se dedica pues al tema del litigio, o tal vez muchos de ustedes trabajan dentro de lo que es una institución del Estado. Entonces, conocemos lo que vamos a señalar a continuación. La pregunta es, un proceso, ¿cuánto creen ustedes que se demora un proceso, estimados participantes? Desde que alguien presenta la denuncia hasta que se emita en primera instancia la sentencia, ¿cuánto tiempo creen ustedes que transcurre? ¿Cuánto es el tiempo que va a transcurrir, doctores? A ver, desde que se presenta la denuncia hasta que se emita la sentencia correspondiente, ¿cuánto vendrá a ser el tiempo? Un aproximado. ¿De cuánto tiempo uno va a llegar a que se emita la sentencia correspondiente? ¿Cuánto tiempo será? A ver, va a depender. ¿Va a depender de qué, doctores? Va a depender lógicamente del tipo de investigación que yo estoy teniendo. No es lo mismo si yo investigo un caso denominado simple, ¿no? La simplicidad del caso denominado simple, a que yo investigue un caso de etapa intermedia y por supuesto que sí, que yo investigue un caso de juicio oral. No es igual, es diferente y distinto, porque los marcos temporales varían. Lógicamente, en un caso denominado simple, decimos que tenemos cerca de un total de hasta 90 días para el desarrollo de una investigación, un total de 120 días para una investigación, inteligencia preliminares, en un caso denominado simple. En un caso ya con denominación compleja, si tiene 8 meses, y desde luego que sí, en los casos de criminalidad organizada tenemos 36 meses. Ojo con esto, solamente estamos hablando del estadio de diligencia preliminares. Imagínense ustedes, si hablamos en una etapa de formalización, voy a hacer sumas rápidas. Por ejemplo, en el caso de lo que es una diligencia preliminar, suma 120 días, ¿no? Estamos hablando 4 meses, más 4 meses, 8 meses para una investigación en un caso simple. Un hurto, un robo, un delito de lesiones. A nivel de investigación, ¿ah? Sin perjuicio de que se puede prorrogar, incluso por un tiempo se me ocurre 4 meses más, entonces puedo estar hablando de cerca de un año en una investigación de diligencias preliminares. Ahora, más etapa intermedia, más juicio oral, un aproximado de 2 años, 2 años y medio para arribar a la solución de controversia. Entonces, 2 años y medio, fíjense ustedes que no es un tiempo corto, ¿no? Es un tiempo que ya ha tenido su propia duración. Por eso es que el legislador, a efectos de que no siempre sea lo rutinario, las 3 etapas procesales que hoy les he manifestado, se puede recurrir a lo que son salidas alternativas y se puede recurrir, por supuesto que sí, a lo que vienen a ser los mecanismos de simplificación procesal para que de esta manera, en un menor tiempo posible, se pueda arribar a la solución de alguna controversia. Dentro de ello, por ejemplo, ¿qué tenemos? Por supuesto que sí, nosotros tenemos lo que vienen a ser, por ejemplo, en el caso de los mecanismos de simplificación procesal, no es novedísimo para nosotros, ¿ah? Y yo le voy a preguntar, a ver, pregunta a la sesión de clase y a quienes nos están viendo también a través de las diferentes plataformas, estimados doctores. Pregunta, vamos. ¿Qué mecanismo de simplificación procesal conocemos nosotros? A ver, doctores, ¿qué mecanismo de simplificación procesal conocemos? Por ejemplo, un mecanismo de simplificación procesal que conozcamos, la acusación. Cuando existen elementos de comisión suficientes, ¿qué formulamos? Acusación, di. No, si tenemos elementos de comisión suficientes, ¿no? El estándar de suficiencia, acusación directa. Si yo encuentro a una persona con flagrante delito, vemos los factores de la confesión.
Y por supuesto que sí, también nos acuñan de que pueden existir elementos de comisión suficiente o elementos de comisión nada más, porque si son suficientes hay que formular una acusación. Entonces, lógicamente, nosotros vamos a recurrir a lo que es, por ejemplo, una terminación anticipada, ¿no? Se puede recurrir a un proceso inmediato, se puede recurrir a una conclusión anticipada de juicio. Si nosotros nos recordamos, todo lo que yo les acabo de señalar son mecanismos de simplificación procesal. Ya las salidas alternativas tienen otro matiz, como por ejemplo la muy conocida por todos nosotros como el principio de oportunidad y por el otro lado los acuerdos reparatorios. ¿De acuerdo? Es importante que tengamos en cuenta lo que yo les acabo de señalar. Pero sigamos doctores. Muy bien. Acá estamos en el Ministerio Público. Empecemos en algunas cuestiones, los roles, porque dentro de la etapa de formalización e investigación preparatoria también va a ser interesante hablar de un rol, y hoy en día, en el contexto de la modificatoria, porque de inicio, cuando se establecía quién es el titular del ejercicio de la acción penal, no quepa duda de que siempre vamos a señalar que el titular del ejercicio de la acción penal es el Ministerio Público, ¿correcto? O sea, no existe duda alguna. ¿O alguien puede dudar que el titular del ejercicio de la acción penal, doctores, es el Ministerio Público? Nadie, ¿no? Eso nosotros lo sabemos. El titular del ejercicio de la acción penal es el Ministerio Público. Es quien tiene hoy en día la carga de probanza, se le dota carga de prueba, pero ha existido una modificatoria en el sentido de que lo que se tiene que hablar ahora es quién finalmente conduce la investigación. Entonces, aquí ingresa mi pregunta a ustedes, porque es algo que no es novedísimo y tendríamos que ir detallando quién en la actualidad es el encargado de conducir la investigación. ¿Quién conduce la investigación, doctor? Vamos, ¿quién conduce la investigación? Pregunta a la clase. Vamos, ¿quién se encarga de la conducción de la investigación? Ya, y la conducción de la investigación. Si yo les preguntara de esa manera, primero usted me tendría que decir, profesor, explícame un poquito porque si hablamos de que conduce la investigación, la modificatoria ha dicho que una cosa muy diferente es la conducción operativa y otra cosa muy diferente es la conducción jurídica. Ustedes han escuchado de esto, ¿no? Una cosa es muy diferente, es decir, va a haber una conducción operativa de la investigación, otra cosa muy diferente, una conducción jurídica. Entonces, yo tengo que precisar ello. Si bien es cierto, se ha establecido durante mucho tiempo que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal y se establecía en su momento que el Ministerio Público es quien conduce la investigación, hoy en día ya no necesariamente es así. Hoy en día no necesariamente hablamos de lo que yo les estoy señalando, porque existe una división. Dentro de la división, las reglas de modificatorias le han dado un papel muy preponderante, lógicamente, a los efectivos policiales, porque hoy en día se dice que los efectivos policiales son los que tienen la conducción operativa de la investigación, una conducción de campo. Entonces, esto significa que el Ministerio Público ya no tiene una repercusión de autonomía. No, no, no se trata de ello porque al Ministerio Público le están dotando la conducción jurídica, ¿no? Bueno, entonces ya no es quien técnicamente desde el inicio conduce la investigación, sino que ellos tienen la conducción jurídica de la investigación, ¿ya? Muy bien, sigamos. Eh, el Ministerio Público es una institución, como ustedes muy bien saben, jerarquizada. Ya en la diapositiva lo pueden ver. Tenemos en un primer rango los que lógicamente van a conducir todo el desarrollo de la labor de investigación. Estamos hablando de las fiscalías provinciales, ¿no? Conformado por sus despachos y cada despacho fiscal tiene, por ejemplo, un fiscal provincial, tienen fiscales adjuntos y cada uno de ellos tienen sus asistentes en función fiscal, las fiscalías provinciales. Cuando las fiscalías provinciales, y esto va como pregunta también, mira, un fiscal provincial o un fiscal adjunto provincial, digo fiscal provincial porque son finalmente los que van a firmar las disposiciones, los requerimientos. Entonces, fíjense ustedes, un fiscal provincial firma un archivo,
el archivo se tiene que correr traslado a los sujetos procesales, para que estos sujetos procesales tengan la opción, ¿no? Obviamente de disconformidad con con el archivo fiscal. No están conformes con el archivo fiscal. Y ahí ingresa mi pregunta. Si no están conformes con el archivo fiscal, ¿qué presentan? Alternativa A, recurso de queja, y alternativa B, recurso de elevación de actuados. A ver, vamos a partir con esa pregunta bastante sencilla, ¿no? ¿Qué se va a presentar? Vamos, ¿qué se presenta, doctores, en el plazo de 5 días? ¿No? ¿Qué presenta? ¿Un recurso de queja? ¿No? La alternativa A es el recurso de queja. La alternativa B, un recurso de elevación de actuados, ¿no? Tenemos ahí, ya recurso de queja y recurso de elevación de actuados. ¿Qué se presenta? Mira, y eso hay que precisarlo porque yo a veces lo escucho y todavía no entiendo cuando me dicen recurso de queja. Ya no existe recurso de queja, doctores, ya no existe esa terminología. Revisa el Código Procesal Penal, la queja tiene otra consonancia. Por ejemplo, en el caso de los recursos impugnatorios, pero eso es una cosa ya diferente. Cuando estamos hablando ahora de lo que va a venir a ser un archivo fiscal, y tú no estás conforme con dicho archivo, lo que en realidad se va a presentar es un recurso de elevación de actuados. Eso queda claro. Entonces ya, el caso de recurso de elevación de actuados no es de competencia, lógicamente, de la Fiscalía Provincial, por lo menos en el marco de decisión, sino que la decisión le va a corresponder al fiscal superior. Entonces tenemos las fiscalías superiores, los que ven lógicamente las famosas REAS. Cuando alguien te habla hoy en día de la REA, no es otra cosa que recurso de elevación actual. Luego los fiscales supremos, fiscal de la nación, y así está compuesto, lógicamente, en rapidez la institución del Ministerio Público, ¿no? Avance un poco más. ¿Ya? Muy bien. Parto de la esencia de una serie de principios. Existe un principio de la garantía de investigación oficial, es decir, la neutralidad, porque uno tiene que investigar recabando elementos de convicción. Al Ministerio Público le dicen persecutor del delito, pero el marco de la persecución del delito guarda mucha relación también, doctores, al hecho de no investigar por investigar. O sea, si yo tengo un caso, cualquiera sea esta, tengo que desarrollar una labor de investigación, pero dentro de los parámetros y respeto de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, analizo cualquier delito, en el análisis ingresa la importancia del conocimiento de la parte especial, ¿no? Entonces yo tengo que conocer la parte especial. Se me ocurre y yo les voy a preguntar para ver si tenemos o no conocimiento de la parte especial. Mire, el contexto de la parte especial se analiza bajo el contexto de la hermenéutica jurídica y bajo la interpretación no literal de la norma, sino bajo la interpretación amplia de la norma, ¿no? Entonces, voy a hablar de dos delitos para ver cómo es la garantía de la investigación oficial. Miren, hablo de un primer delito que todavía a la fecha no lo interpretan como debe de ser. Y estoy hablando de aquel tipo penal regulado en el artículo 108B. A ver, pregunta, tipo penal regulado en el artículo 108B, ¿de qué delito hablamos? Vamos, doctores. Fácil, ¿no? A nivel de pregrado. Artículo 108B, ¿de qué delito estamos hablando? Artículo 108B, doctores, vamos. ¿De qué delito hablamos? Se encuentra dentro de las categorías, obviamente, del artículo 100, 106, 106, 107, 108 y demás, el 108B, luego tienes el 108C, estábamos hablando de los delitos, ¿contra qué, doctores? Los delitos contra la vida. Y el artículo 108B nos habla de la figura del delito de feminicidio, ¿no? Feminicidio. ¿Quién, pues, a estas alturas del partido no he escuchado hablar del delito de feminicidio? Todos, en realidad. Hasta las personas que no son abogados saben, tienen alguna noción de lo que es feminicidio. Pero ahora yo le voy a preguntar lo siguiente, ¿no? Si tú quieres hablar del contexto de feminicidio, yo te pregunto, ¿cómo interpretamos feminicidio? O sea, el artículo 108B, ¿cómo lo vamos a interpretar? A ver, ¿cuándo se configura el delito de feminicidio y cómo podríamos separar
del artículo 107 del Código Penal que nos hace mención, por ejemplo, de la figura de parricidio. A ver, ¿qué diferencia parricidio de feminicidio? Si es que en la figura del delito de parricidio encontramos el que mata a su ascendiente, descendiente, esposa o conviviente, nos establece, ¿no? Y dentro del contexto de la figura del delito de feminicidio, se ve la muerte de la mujer y nos habla del contexto familiar. Entonces la gran pregunta es, ¿qué te diferencia el tópico de feminicidio del delito de parricidio o del delito de homicidio calificado? En pocas palabras, lo que te estoy estableciendo es que me conceptualices la existencia de condición de tal. Y ahí ingresa el punto. Muchas personas no saben entender el contexto de lo que se interpreta por condición de tal y la gran mayoría dice por el hecho de ser mujer. Y ahí partimos mal. Pues ahí partimos mal del contexto de interpretación de la figura del delito de feminicidio. Y tengo que analizar sus elementos. ¿Y por qué yo les he señalado este tipo penal? Porque es el tipo penal que en redacción no es la más adecuada de todas, por eso es que uno lo que tendría que hacer es una correcta interpretación, ¿no? Muy bien. Lo mismo podría suceder cuando yo empiezo a analizar otro tipo penal, en este caso un delito de infracción del deber. Artículo 384, colusión. Colusión tiene sus propios componentes de análisis, ¿no? Porque yo tengo que analizar desde los sujetos activos del delito, tengo que analizar el tipo de vinculación funcional por parte del sujeto cualificado, dónde participó el 384 te establece de que este sujeto cualificado necesariamente tiene que participar en los procesos de contratación o adquisición y luego te empieza a ejemplificar cada uno de ellos, o mejor dicho, a precisar, ¿no? Porque te dice proceso de contratación, adquisición de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier otro tipo de operación a cargo del Estado. Y luego recién te empieza a señalar la conducta represora que viene a ser precisamente la concertación, que no es otra cosa que el acuerdo o pacto existente entre quienes son intraneos y extraneos, ¿no? Ese contexto de la concertación, lógicamente se va a dar operaciones y contrataciones. Fíjese, todo lo que les acabo de señalar es un conocimiento implícito de lo que viene a ser parte especial. Hay que conocer la parte especial, ¿ya? Entonces, cuando uno investiga, por eso es que muy bien establecen que el fiscal debe tener la conducción operativa porque es el único que está formado en leyes. Porque detrás de un abogado, perdón, detrás de un fiscal, hay un hombre de derecho, pues hay un abogado. Entonces, el abogado se entiende que cuando analiza la norma, no hace una lectura literal de la norma porque si no, que cualquier persona que leyera el código diría, ah, ya sé de qué trata, sino que el fiscal hace una interpretación, analiza, invoca los contextos de hermenéutica jurídica, del plano de la interpretación literal de la norma y del plano amplio de la interpretación o de la génesis de la interpretación para decir este tipo penal evoca tal cosa. ¿Ya? Muy bien. Bueno, eso es en el caso de ese principio. Luego hablamos de otro principio muy discutido, polemizado, debatido, como es la igualdad procesal. Ahora, esto va como pregunta usted para ir viendo cómo vamos a entender la igualdad procesal. Parto de la primera pregunta a los más de 100 participantes que se encuentran en la clase Zoom. Vamos con la pregunta. Miren, pregunta, bajo el criterio de ustedes o bajo lo que han vivido, ¿estaremos ante un sistema procesal penal de igualdad de armas? ¿Creen ustedes que nuestro sistema procesal penal impera la igualdad procesal? ¿Qué opinión tienen? ¿Sí o no? ¿Tendremos un sistema ¿Hay un sistema más? ¿Existe una igualdad procesal, doctores? ¿Qué opinan? A ver, tienen el chat, ¿ah? Bajo tu criterio, bajo tu vivencia, bajo tu experiencia o bajo tu enfoque, ¿estaremos ante un sistema procesal penal de igualdad procesal, de igualdad de armas? Ya, muy bien. Muchos me dicen, lógicamente es muy complicado que hablemos de un contexto de la igualdad procesal, pero entendemos qué es la igualdad procesal. Para empezar a hablar de igualdad en un sistema desigual, nos opta a entender
que las categorías de igualdad procesal tienen otro plano de interpretación. Ojo con esto. ¿Por qué? Miren, ojo con lo que digo, o sea, pedimos equidad en un sistema procesal penal desigual. Qué paradojas, lógicamente, en un contexto de una interpretación normativa, ¿no? ¿Qué forma de buscar equidad en algo desigual? Y ustedes me dirán, pero ¿por qué hablamos de la desigualdad de arma? Porque nuestro sistema procesal penal nos han dotado de roles y a veces confundimos el tema de equidad. Yo he escuchado muchas veces en audiencias donde al representante del Ministerio Público, llámese en este caso el fiscal, para que exponga su alegato de apertura, le dan 45 minutos, tal vez una hora, y para el abogado defensor le dan 10 minutos. ¿Ya? Y yo te planteo lo siguiente. Al fiscal le están dando una hora para que sustente su teoría del caso en una investigación de crimen organizado y al abogado defensor le están dando 10 minutos para su sustentación del alegato de apertura. Pregunta, ¿existe desigualdad procesal? ¿Ahí no existe igualdad de armas? ¿Qué opinan? ¿Una hora para la sustentación del fiscal y 10 minutos para la sustentación del abogado defensor? Dígame, ¿no existe igualdad de armas? ¿Existe desigualdad? ¿O es que existe una igualdad en algo que tú quieras ver desigual? Y yo te voy a explicar. Cuando muchas personas dicen, no, ahí no existe igualdad de armas, un momentito, pero ahí no puedes pedir igualdad de armas. ¿Por qué no voy a pedir igualdad de armas? Por lo siguiente. Miren, los roles están distribuidos de forma desigual. El fiscal es el que tiene carga de la prueba, ¿cierto? Se nota que el Ministerio Público, llámese en este caso el fiscal, es el quien tiene carga de probanza. Hay una carga de la prueba, es decir, si el fiscal te imputa un delito de lavado de activo, tiene la obligación de demostrar la existencia de lavado de activo. Si te imputa un delito de corrupción de funcionario, tiene que demostrar. Violación tiene que demostrar. Crimen organizado, banda delictiva, cualquier delito sea esta, pero tiene la obligación de tener que demostrar la imputación que está realizando. Ahora, pregunta, ¿el abogado defensor tiene la obligación de demostrar su teoría del caso? Tiene la obligación, digo, no digo que no lo pueda, pero lo que te estoy preguntando, ¿tiene la obligación de demostrar que su defendido es inocente, que no es autor del delito de violación? ¿Que no es autor del delito de tocamientos indebidos, del delito de peculado, malversación de fondos, cualquiera fuera el delito? ¿O es que sobre la defensa existe lo que nosotros sabemos, se denomina la famosa presunción de inocencia? ¿Existe o no existe presunción de inocencia? Existe pues presunción de inocencia. Pregunta, ¿existe presunción de culpabilidad? No existe presunción de culpabilidad, por eso es que los roles son diferenciados. Y pedirte equidad en un sistema procesal penal, pues lo que hay que hacer es compensar, ¿no? Lógicamente, si el fiscal va a formular una acusación porque está investigando un caso de criminalidad organizada, donde o existen cerca de 30 personas investigadas, lógicamente para la sustentación de su alegato de apertura, va a necesitar más tiempo. Es obvio, es una obviedad. Y la otra parte no va a buscar porque está defendiendo a uno solo. Entonces no te puede dar la misma cantidad de tiempo. Eso no es la igualdad procesal, ¿no? Entonces, si eso no es la igualdad procesal, ¿a qué hace referencia el principio de igualdad procesal? A ver, pregunta a la clase. Si no es desigualdad, que ya les acabo de señalar, en un sistema procesal penal diferente, en un sistema procesal penal de roles distintos, si no es esa equidad o igualdad que se está buscando, ¿a qué hace referencia el principio de igualdad procesal? ¿Alguna idea, doctores? ¿A qué hace referencia la igualdad procesal? A ver, ¿a qué hace referencia la igualdad procesal? Algo tiene que hacer referencia. ¿A qué hace referencia la igualdad procesal? A ver, vamos, lo voy leyendo acá. Vamos, doctores. Al fiscal le permiten subsanar breve y se le aceptan sus escritos en plena audiencia. Y ya, bueno, pero ya, a ver, estamos acá. ¿A qué
fíjense ustedes a qué hacemos referencia con la igualdad procesal. ¿Qué es la igualdad procesal? Y no está relacionado a la misma equidad o igualdad de marco de temporalidad, por ejemplo, para la sustentación del alegato de apertura, tanto del representante del Ministerio Público y del abogado defensor, por ejemplo, no hace referencia a esa igualdad. Entonces, ¿cuál es la igualdad? User me dice igualdad de oportunidades. Ya vamos por ahí, pero en realidad lo que te hace el plano del lo que muchos dicen, igualdad de armas, pides igualdad de armas en un sistema desigual, en realidad lo que te habla es de las mismas posibilidades de prueba, las mismas posibilidades de alegación, las mismas posibilidades de impugnación. Fíjese en lo que te digo, ¿no? O sea, te dice, tu fiscal, tu abogado defensor, tiene las mismas posibilidades de carga de probanza. Por más que el Ministerio Público tenga la obligación de la carga de la prueba, por eso es que nosotros sabemos que cuando el fiscal emite una disposición de conclusión de investigación preparatoria y formula, por ejemplo, una acusación, la pone de conocimiento del JIP, la pone de conocimiento del juez. ¿Y qué es lo que hace el juez? Dicha acusación que recibe lo corre traslados a los sujetos procesales en base a un marco de temporalidad que son de 10 días. ¿Pero para qué corre traslado? No solamente para que los demás sujetos procesales hagan observaciones a la acusación, señor, no solamente para ello, sino que es un momento procesal oportuno para que las demás partes, si lo consideran necesario, también presenten sus medios probatorios o no. Esa es la igualdad procesal. Por ejemplo, la prueba de oficio. ¿Quién recurre a la prueba de oficio? ¿Solamente el fiscal? ¿A la prueba de oficio, doctor? ¿Y solamente recurre el fiscal y no el abogado defensor? No, el abogado defensor puede recurrir también a la prueba de oficio. Hablemos a la presentación de nuevos medios probatorios. ¿Solamente está para el fiscal? No. El abogado defensor también puede recurrir a nuevos medios probatorios o no. Entonces, tiene las mismas posibilidades de carga en el sentido de prueba. Esa es equidad. Ahora, luego te dicen de alegación. ¿Qué significa la alegación? Ya ahí vamos ingresando a lo que es, por ejemplo, técnica de litigación oral. El alegato de apertura, ¿solamente el que tiene que sustentar alegato de apertura es el fiscal? ¿O es que el abogado defensor también puede sustentar su alegato de apertura? Ambos, ¿cierto? No es que solamente el alegato de apertura le corresponde o es pro Ministerio Público, sino que el alegato de apertura también, también el alegato de apertura de doctores le puede corresponder, en este caso, como estamos señalando, lógicamente no solo al fiscal, sino al abogado defensor. Entonces, ambos tienen las mismas posibilidades de alegación. Si hay una sentencia, así sea esta condenatoria o sentencia absolutoria, pueden apelar. Esa es la igualdad procesal. Esa es la igualdad dentro del marco proceso. Mismas posibilidades de alegación, misma posibilidad de carga y misma posibilidad de impugnación. A eso hace referencia, doctores, la carga de pruebas. ¿Ya? Muy bien, el principio de publicidad, en realidad, dicho principio enmarca más el estadio del juicio oral, ¿no? El factor imperante de la publicidad está relacionado al juicio, porque a nivel de la primera fase del proceso, las investigaciones, ¿qué características tienen, doctores? ¿Qué características tiene una investigación? Pregunta. Una investigación enmarca la característica de ser pública o reservada. A ver, es una pregunta muy sencilla, ¿no? La primera fase del proceso, la fase de investigación, doctores, esa fase de investigación, ¿tiene que ser pública o la investigación es reservada? ¿Es público o reservado, doctores? A nivel de la primera fase del proceso, ¿no? La investigación es una investigación cuya característica, categoría, nos evoca de que tiene que ser pública o reservada. Pues es reservada la investigación, solamente tiene acceso a los sujetos procesales debidamente constituidos, debidamente identificados, son los únicos que van a tener marco de participación dentro del proceso. Todo el desarrollo del proceso de investigación tiene la característica de ser reservada.
¿no? No cualquiera ingresa, no cualquiera puede tomar fotografía. Y aparte de la reserva, se goza, en el caso del Ministerio Público, de la autonomía institucional. Es decir, por ejemplo, si la Comisión de Investigación del Congreso peticiona información al Ministerio Público, no te encuentras en la obligación de darle la documentación por la misma naturaleza de que la investigación tiene la categoría o característica de la reserva, enmarcado lógicamente en la autonomía del fiscal. ¿Ya? Luego tenemos el principio de oralidad, mucho que decir en principio de realidad, pero lo vamos a dejar. Principio de mediación, principio de concentración, y aquí ingresa un principio que en realidad era la esperanza hace 21 años atrás con el tema de la reforma. Porque con el tema de la reforma de autores, lo que se buscaba era que el proceso no vaya a pasos de tortuga, sino de que el proceso sea un proceso en la cual puede existir rapidez, lo que hoy en día, o lo que en aquellos entonces se estableció como celeridad, ¿no? Celeridad, sinónimo de rapidez. Reitero, celeridad, sinónimo de rapidez. Entonces se hablaba de la celeridad procesal. ¿Qué significa la celeridad? Uno, el cumplimiento de los plazos procesales. Dos, que de forma inmediata se puedan resolver situaciones o controversias. Y ojo que lo que estoy hablando es dentro del marco del proceso común. Entonces, busco como el principio de celeridad que en menor tiempo posible pueda solucionarse, pueda arribar a conclusiones, pueda recabarse elementos de convicción, pueda hacerse impulsos en el proceso bajo la categoría de la celeridad procesal. Pero ese principio tan importante, la celeridad procesal, doctora, y se ha enfrentado a una realidad problemática. Ustedes saben cuántas denuncias llegan diariamente al Ministerio Público, pues una gran infinidad de denuncias. Entonces, la gran cantidad de denuncias ha hecho que exista carga. ¿Qué carga, doctores? La gran cantidad de denuncias hacen que exista carga laboral. Y esa es una realidad que no podemos desmentir. Existe carga laboral, existe carga procesal, entonces se van enfrentando esos dos principios. Un primer principio, la celeridad procesal y por el otro lado la carga procesal. Y en ese enfrentamiento, doctores, ¿quién crees que ha ganado? ¿Y quién crees que le va dejando hasta ahora por nocaut? Lo va ganando todos los rounds de enfrentamiento. ¿La celeridad procesal o la carga procesal? Lógicamente, pues la carga procesal ya se le ha venido encima, ya le ha dado buenos mandrazos, ¿no? O sea, ya lo tiene en el piso, en la lona, pero el legislador, lógicamente, también en ese caso, dijo, pero bueno, es que lo que pasa es que no solamente vayamos al proceso común, sino que tenemos mecanismos de simplificación procesal y salidas alternativas. Hoy en día también una especie ya de exhortación, ¿no? Porque dice que el fiscal está obligado, dice el Código Procesal Penal, a poder recurrir también a cierto mecanismo de simplificación procesal. Entonces, lógicamente, lo que va diciendo es que no solamente arríbate al proceso común, si es que tienes salidas alternativas y a la vez tienes mecanismos de simplificación procesal. ¿Ya? Bueno, siguiente. Ya estas son nuestras tres etapas, como ustedes pueden visualizar, ya conocidas por nosotros, ¿no? Estudiadas en muchas ocasiones, investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. Tres etapas muy conocidas. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, vamos. El fiscal en el desarrollo del proceso de investigación suele emitir tres cosas antes de pasar al. ¿Cuáles son las tres cosas que emite el fiscal, doctor, en el desarrollo del proceso de investigación? El fiscal durante el desarrollo del proceso de investigación emite tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas que emite el fiscal cuando desarrolla una investigación? ¿Cuáles son, doctores, que emite el fiscal durante el desarrollo del proceso de investigación? Tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas que emite el fiscal? Estamos hablando de las que tiene uno la característica de decisión. Si hablo de la característica de decisión, lógicamente estoy hablando de una disposición. El fiscal emite la disposición. Uno, disposiciones. Igual a decisiones que adopte el fiscal,
durante el desarrollo del proceso de investigación. Disposición igual a decisión. Siguiente, mero trámite. ¿De qué hablamos? Lo que es de mero trámite, ¿cuál es, doctor? ¿Es una disposición? No, lo que son de mero trámite son los famosos proveídos, la providencia fiscal, ¿no? La providencia fiscal, escrito que llega, escrito que se provee, información que remite una entidad pública, una empresa privada, lógicamente se tiene que proveer. Las providencias son de mero trámite. Y tercero, ¿de qué estamos hablando? Hasta aquí ya tengo disposiciones, tengo proveídos, y el otro vienen a ser los famosos requerimientos. Ahora, dentro del contexto de los requerimientos existe lógicamente también, doctores, toda una serie de categorizaciones, porque los requerimientos tienen una serie de divisiones, ¿ah? Tú puedes enmarcar los famosos requerimientos decisorios, los requerimientos de aseguramiento y los requerimientos de impulso procesal. Por ejemplo, básico nada más, dentro de la categoría de los requerimientos decisorios, pregunta, si el representante del Ministerio Público tiene elementos de comisión, si tú abrazas el acuerdo plenario 1/2017 y te habla de la sospecha suficiente, entonces el fiscal, ¿qué formula? ¿Qué tipo de requerimiento el fiscal formula, doctores? Si existen elementos de comisión. A ver. Muy bien, doctores, con su participación, excelente, excelente, ya. Pero ¿qué tipo de requerimiento formula en este caso el fiscal? Cuando existen los elementos de comisión suficientes. Yo sé que formula un requerimiento, pues obviamente la acusación. Los elementos de comisión suficientes que el fiscal formula van a hacer que el fiscal decida formular lógicamente una acusación fiscal, no prueba anticipada. ¿De dónde está sacando eso? Es una acusación fiscal. Elementos de comisión suficientes, el fiscal formula una acusación. O como te decía, habrá escenario 1/2017, sospecha suficiente y formula una acusación. Es la acusación fiscal, pues. Entonces, bueno, y si el fiscal sobre el marco de la etapa de formalización de investigación preparatoria, el fiscal dice, uy, acá no existen elementos concluyentes, es imposible seguir recabando elementos de convicción, existe una causa de justificación, una causa de inimputabilidad, pregunta, ¿qué tipo de requerimiento el fiscal formula? ¿Qué tipo de requerimiento fiscal formula? Un sobreseimiento, ¿no? Y por último, el mixto. Entonces tenemos una variabilidad, lógicamente, de requerimientos que el fiscal puede formular dentro del desarrollo del proceso pues, de investigación. Eso nosotros lo conocemos, lo hemos hablado, y lo conocemos por cultura general. Cuando yo les digo los requerimientos de aseguramiento procesal, ahí se ingresa lo que algunos de ustedes lo han señalado. Por ejemplo, acá voy a partir, ¿no? Existe un requerimiento, tal vez la más conocida incluso que la acusación. De hecho, en este caso de requerimiento, que a continuación ustedes me van a decir, tenemos el acuerdo plenario 626-2013 Moquegua, tenemos el acuerdo plenario 1/2017 y tenemos el acuerdo plenario 1/2019. Es aquella que guarda mucha connotación en el cumplimiento de una serie de presupuestos materiales. En realidad, toda la medida de corrección tiene que cumplir presupuestos materiales, pero este en específico batalla mucho el contexto del peligro procesal. Entonces, ¿de qué tipo de requerimiento estoy hablando? ¿De requerimiento de prisión? De requerimiento de prisión preventiva, pues, de requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Ya. Bueno, entonces, ese requerimiento es un requerimiento de aseguramiento procesal. Hablemos de otro, pero ya en base a la sospecha plausible. Pregunta, ¿ustedes han escuchado hablar de la sospecha plausible? Vamos a poner 20 calificación, nota 20 a quien me diga qué es la sospecha plausible. No, 20, ¿ah? 20 de calificación a quien me diga qué se entiende, qué viene a ser la famosa sospecha plausible. A ver, ideas, vamos a ver. Opiniones, tenemos a los que opinan, a los que no opinan, a los que por ahí tienen alguna idea, a los que tal vez han escuchado el término de sospecha. No, indicio no puede ser. La sospecha plausible, ¿qué es lo plausible?
Ya, sospecho probable, muy bien, Romain, ¿no? Muy bien. Lo plausible, lo probable. Lo plausible, lo probable, ¿ya? Si yo establezco que lo plausible es lo probable, ¿en cuál de todas las medidas de coerción que establece nuestro Código Procesal Penal nos dice indicios plausibles? A ver, dime, ¿cuál de todas señala los famosos indicios plausibles? Vamos, autores. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuáles son los indicios plausibles? No técnicamente la detención con flagrancia, tibio, tibio por lo menos. 20 en el sentido que hemos dicho que lo plausible y lo probable. Pero, ¿qué más, doctores? Vamos, ¿qué medida de coerción me habla de lo plausible? ¿Qué medida de coerción, ah? Estoy hablando de medida de coerción. ¿Qué medida de coerción me habla de lo plausible? No, la acusación directa no. Si fuera acusación directa, tengo elementos de convicción suficientes. Doctores, es una medida de coerción y la acusación no es una medida de coerción, es una decisión fiscal imperante de un requerimiento que hace al juez, pero que es un indicio plausible. He escuchado hablar que algunos abogados dicen, por ejemplo, vamos a debatir, vamos a señalar, vamos a discutir sobre la existencia de los indicios plausibles. O bien el abogado dice, ahí no estamos encontrando indicios plausibles. Entonces, ¿qué es lo plausible? Ya alguien por ahí ya lo dijo. La detención preliminar judicial. Hemos escuchado de la detención preliminar judicial. En el caso de la detención preliminar judicial, suficiente con la existencia de indicio plausible. ¿Ya? Ok. Entonces, muy bien. Y ahí podemos discutirlo. Y ahí podemos dar muchos factores y sus requerimientos. En fin, tenemos entonces esas etapas en el marco procesal. Hemos dicho que el fiscal, entonces, para ir avanzando, emite tres cosas: las disposiciones, los requerimientos y los proveídos. Ahí ustedes todos lo pueden ver en las PPTs, ¿no? Emite lo que son las famosas disposiciones, que no son otra cosa que las decisiones que adopta el fiscal durante el desarrollo del proceso de investigación, porque la disposición es igual a la decisión, que tiene característica, de hecho, sea de paso, de ser autónomas. Los requerimientos se formula un requerimiento allí y tengo los proveídos, que como nosotros muy bien hemos señalado, todo proveído, doctores, es de mero trámite. Escrito que llega, escrito que se provee, información que llega de una entidad pública, entidad privada, información que lógicamente, doctores, se tiene que proveer. ¿Ya? Sigamos. Bueno, eh, algo bastante interesante a propósito de lo que estamos hablando es que hay una gran diferenciación entre el Código de 1940 y el Código del año 2004, ¿no? Lógicamente, los jovencitos no han vivido pues con el código de 1940, porque es lo que todavía en la fecha lo conocen como el viejo Código Procesal Penal, y parece mentira, todavía existen investigaciones con el Código de Procedimientos Penales, fíjense ustedes. Pero las nuevas generaciones, ¿no? Que nacieron en el año 2000, 1998, 1999, siempre han abrazado lo que conoce como el nuevo Código Procesal Penal, que a mí la verdad, con honor a las verdades, me da un dolor de cabeza cuando todavía dicen nuevo a algo que ya tiene 21 años. Pero bueno, es tanto así como la madre decirle bebé a un tremendo viejo nazo que ya tiene pues 21 años. Pero bueno, para la madre siempre será su bebé. Y tal vez para el legislador siga siendo el nuevo Código Procesal Penal, cuando en realidad de nuevo no tiene absolutamente nada. Pero bueno, una de las tantas diferenciaciones que uno encuentra es que, por ejemplo, con el Código de 1940 se decía que era de corte inquisitivo. Se hablaba de la Inquisición, ¿no? Se decía, mira, dejemos de lado la Inquisición para pasar a derechos fundamentales reconocidos en el marco constitucional de la persona investigada. Y que ahora el sistema procesal penal va a ser de corte garantista, no inquisitivo como en 1940, sino de corte garantista. Y el corte garantista es lógicamente pro persona sometida pues al proceso de investigación, ¿no? Pro investigado. Ahora, ¿ustedes creen? Mira, y les voy a decir, ok, mira, para quienes han estado diciendo algunos temas de la diapositiva, doctores,
Y acá les voy a dejar mi número de WhatsApp. Ustedes lo tienen ahí. El número de WhatsApp es el 997-588013. Ahí lo pueden ustedes ver. Es el 997-588013. Me dicen, profe, las PPTs, ¿no? Y ya se les remite las PPTs, obviamente de la investigación preparatoria, ¿no? Ustedes lo escriben antes de las 9 de la noche para que obviamente el equipo les pueda remitir también, ¿no? Bueno, entonces, ahí lo pueden anclar, ¿no? Repito nuevamente, 997-588013. Bueno, ya dicho esto, vamos a partir de lo siguiente. Miren, ¿ustedes creen que una persona que lo citan como testigo en el Ministerio Público finalmente va a concurrir? Si alguien te citara en el Ministerio Público como testigo, ¿ustedes creen que la persona va a concurrir al Ministerio Público para que tome su declaración? ¿Para que den su manifestación? ¿Para que señalen esto, aquello, otro? ¿O creen ustedes que no va a concurrir? No concurren, pues. Depende, miren, no siempre, porque partamos de lo siguiente, ¿no? Bueno, nuevamente ahí vamos es el número de WhatsApp, 997-588013. 13, el último es 13, ¿ya? Bueno, claro, pero antes de pasar a hablar sobre el contexto, doctora, de la conducción compulsiva, lo que yo les quiero decir es básicamente lo siguiente. Lo que pasa es que un testigo, si yo les hablo de un testigo, ¿quién es un testigo? Una persona que estuvo presente, porque hablamos de eso, ¿no? ¿Quién vendría a ser un testigo? Una persona que estuvo presente al momento de la realización de un hecho criminal, esa es la primera opción, ¿no? O dos, una persona que ha escuchado alguna información. Entonces es el famoso testigo de oídas. Tengo el testigo directo o tengo el famoso testigo de oídas, a cualquiera de los dos. Ahora, no siempre un testigo quiere concurrir, doctores, no siempre un testigo quiere concurrir a la toma de su declaración. Tal vez nosotros, tal vez nosotros como hombres de derecho, muchos de ustedes como estudiantes de derecho, están familiarizados pues con estas cuestiones que cotidianamente se suelen dar. Pero fíjense ustedes, y esto hay que señalar, no toda persona se familiariza en el ámbito jurídico y necesariamente quiere estar ahí. Hay personas que lógicamente dicen, no, no me quiero meter porque van a existir luego amenazas, entonces yo de lejitos nada más, ¿no? O sea, no me quiero meter en problemas. Y está bien, ¿no? Los temores siempre existen. Pero ¿qué es lo que pasa? Si no existiera una forma de que el testigo concurra a su declaración, tenlo por seguro que los testigos no van a concurrir, que los testigos no van a acudir. Y la declaración que estos van a brindar es siempre importante. Entonces, si el testigo no concurre, va a haber un problema para los objetivos del desarrollo de la investigación. Para evitar ello, ¿a qué creen ustedes que uno tendría que recurrir, doctores? Vamos, ¿a qué tendríamos que recurrir en el caso el testigo no quiera concurrir a su toma de declaración? ¿Qué hacemos? ¿Le rogamos al santo? ¿Prendemos las velitas? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer uso, lógicamente, doctora, y como ustedes muy bien saben, de los apremios procesales. Hay que hacer uso de los apremios procesales. Y un apremio procesal es precisamente la conducción. ¿Cómo se llama, doctores? La conducción. Vamos. De conducción. Conducción de automóvil. Ustedes lo ven ahí. La conducción compulsiva. Lo que algunos señalan, hay que traerle de grado o fuerza. Dice la conducción compulsiva, pues cuando dice que traerle a una persona de grado o fuerza para que rinda su declaración. Esa cuestión de grado o fuerza para que una persona rinda su declaración, doctores, sí es cierto que es un rezago del Código de 1940. Y en una ocasión conversábamos con un abogado que planteaba algo bastante interesante y decía, yo no estoy de acuerdo con el grado o fuerza porque lógicamente se va vulnerando
ciertos derechos fundamentales. Y uno diría, pero, loco, mira, eh, el artículo 2 de la Constitución Política nos habla de los derechos fundamentales. Eso queda claro, ¿cierto? El artículo 2 de nuestra Constitución Política nos habla, doctores, de los derechos fundamentales. Y un derecho fundamental es el derecho al libre tránsito. El derecho a poder desplazarme por los lugares que considere necesarios, por los lugares que considere adecuados, poder desplazarme por todos los lugares que mi persona quiera. Pero ese derecho que yo tengo, sabemos también que no es un derecho de carácter absoluto, sino es un derecho muy relativo, porque existen ciertas normas prohibitivas, de incluso las normas sociales, las normas de las buenas costumbres, ¿no? Y el Código Procesal Penal te establece en qué circunstancias se puede restringir un derecho fundamental, como en este caso de la libertad. Pregunta. ¿Cómo se puede restringir el derecho fundamental de una persona, doctores? ¿De qué manera en un primer momento se puede restringir dicho derecho? ¿Qué tendría que existir? A ver, participaciones, ¿ah? ¿Qué tendría que existir para que en un primer momento, estimado participante, se pueda restringir ese derecho fundamental a la libertad de un individuo? Los voy leyendo, ¿ya? A ver, no, pero dejemos la flagrancia. No decir flagrancia todavía. Si no fuese una situación de flagrancia, ¿qué se necesita para poder, doctores, y eso hay que señalarlo aquí, restringir el derecho fundamental a una persona? Claro, muy bien, como ustedes lo han señalado. Lo que se necesita en este caso es un mandato judicial. Ya, no, es que vamos, estamos hablando de que en el marco del Código Procesal Penal nos establece solo ciertas circunstancias en las cuales, lógicamente, doctores, se va a restringir el derecho fundamental al libre tránsito, es decir, el derecho a yo desplazarme, a caminar de un lugar a otro lugar, al libre desplazamiento, doctores. Entonces, hemos dicho, ¿qué hemos dicho, doctores? A ver, que se va a restringir ese derecho. El juzgado, ¿qué tiene que emitir, doctores? ¿Qué tiene que emitir el juzgado? Muy bien, Carmencita. El juzgado tendría que emitir un mandato. ¿Qué tipo de mandato? Correcto, el juzgado tiene que emitir un mandato, pero ¿qué mandato? Un mandato de prisión. Un mandato judicial. Un mandato judicial. Cuando existe un mandato judicial, se entiende que el fiscal requirió una detención preliminar judicial. O sea, se han cumplido los presupuestos materiales, entonces uno requirió un mandato de detención judicial, ¿no? Entonces se detiene, esa es una primera situación. Entonces la persona cuando dice, ¿por qué me están deteniendo? ¿Cuál es el motivo de mi detención? Entonces en ese instante se le dice, no, lo que pasa es que usted se le detiene por tal circunstancia. Y acá se le entrega la orden de detención girada en su contra. Léalo, sin ningún compromiso. ¿Quiere leerlo usted? Léalo. Aquí se encuentra el mandato de detención girada en su contra, donde se está explicando la causal, el motivo por la cual a su persona se le está deteniendo. Léalo usted. Vamos, aquí lo tiene. Entonces, lógicamente, doctores, se le va a detener en esos casos, ¿no? Pero a ver, vamos. Y si no existe mandato judicial, ¿cuál es la otra circunstancia para el cual se le puede detener? Ya, una cosa es el mandato judicial, y si no existe mandato judicial, ¿por qué se le tendría que detener, doctores? ¿En qué circunstancia tendríamos que encontrarla a esta persona para que se proceda a su detención? En una situación de flagrante. Ah, ¿no? O sea, es lo que dice el Código Procesal Penal y que lógicamente faculta a los efectivos policiales para poder detener a una persona sin mandato judicial y te dice que los efectivos policiales van a poder detenerlo sin mandato judicial. Aquí se enfrenta en una situación de flagrante delito y el Código Procesal Penal te establece un total de cuatro circunstancias
porque la Corte Suprema solo reconoce tres, paradójicamente, pero el Código Procesal Penal te habla de cuatro circunstancias en las cuales se establece que se va a entender como flagrante delito, ¿ya? Como una situación de flagrante delito. Cuatro circunstancias para establecer, doctores, un marco de situación de flagrante. ¿Alguien me podría decir cuáles son esas cuatro situaciones que establece una circunstancia de flagrante delito? ¿Cuáles son, doctores, esas cuatro circunstancias para establecer que nos encontramos ante un caso de flagrante delito? A ver, o mejor, como alguien diría, señálame usted los tipos de flagrancia. A ver, doctores, ¿qué tipo de flagrancia encontramos? Ujú. Vamos. Ya, muy bien, el doctor Raúl Vargas. La flagrancia estricta, la flagrancia presunta y la cuasi, ¿no? Claro, porque lo que me dijo Raúl es en realidad lo que la Corte Suprema lo ha reconocido, porque la Corte Suprema ha reconocido la flagrancia stricto sensu o propiamente dicha, ha reconocido la cuasi flagrancia y ha reconocido la flagrancia presunta. Y yo sé que alguien me va a decir, ¿y dónde queda la flagrancia por sindicación? ¿La Corte Suprema reconoce la flagrancia por sindicación, doctores? ¿La Corte Suprema reconoce la flagrancia por sindicación? No la reconoce por flagrancia de sindicación. Por eso que cuando uno dice de acuerdo a la Corte Suprema, y decimos existen tres tipos de flagrancia, ¿ya? Pero, o lógicamente, doctores, el Código Procesal Penal nos dice otra cosa, porque el Código Procesal Penal dice los efectivos podrán detener, muy bien, doctor Raúl, excelente, los efectivos policiales podrán detener sin mandato judicial a quien sorprendan en flagrante delito, dice. Podrán detener sin mandato judicial a quien sorprendan en flagrante delito y luego te dice, se considera flagrancia y te enumera, ¿no? Cuando los efectivos policiales descubren a una persona en la comisión de un hecho delictivo. Punto número uno, efectivos policiales sorprenden a una persona en la comisión de un hecho delictivo. Punto número dos, los efectivos policiales detienen instante después a la persona que acaba de cometer el hecho criminal, ¿no? Lo que la Corte Suprema establece como la cuasi flagrancia. Punto número tres, cuando exista, ¿no? En el punto número tres nos dice cuando alguien se indica a alguien como autor del delito, cuando una persona se indica a alguien como autor del delito, o cuando alguien ha sido grabado, existe una fotografía, etcétera, donde exista una característica particular y peculiar del autor que habría cometido el delito, entonces van a proceder a buscarlo y hay un plazo que se va a dar en 24 horas para que lógicamente pueda proceder a la detención de esta persona, ¿no? Y el cuarto, y no menos importante, nos dice cuando existe, cuando a la persona se le encuentra con una evidencia, cuando a la persona se le encuentra con un indicio, etcétera, de que haya cometido un hecho criminal y en esas razones se va a proceder a su detención, ¿ya? Y en ninguna parte te habla del poder coercitivo, por eso decían, ¿y cómo es el poder coercitivo? Bueno, eso les he señalado. Ahora hablamos del parámetro del poder coercitivo, grado o fuerza. Yo para entender, miren, pero hay hoy abusos en detenciones. Ya, ese es otro tema, ¿no? El tema de la problemática de la existencia de los abusos que puedan darse, por supuesto que sí. Pero vayamos al poder coercitivo. Artículo 66 del Código Procesal Penal. Poder coercitivo. Eh, nos dice literalmente el artículo 66 del Código Procesal Penal, en caso de inconcurrencia a una citación debidamente notificada bajo percibimiento, el Ministerio Público dispondrá la conducción compulsiva del omiso por la policía. Realizada la diligencia, cuya frustración motivó la medida, o en todo caso antes que transcurran 24 horas de ejecutada la orden de fuerza, el fiscal dispondrá su levantamiento bajo responsabilidad funcional. Pero bueno,
Eso tiene un matiz bastante interesante, pero parto del artículo 66. Miren, nos dicen, en caso de inconcurrencia a una citación, este es el primer parámetro, porque lógicamente si no vas a buscar la utilización de los apremios, existen grandes posibilidades, doctores, de que el testigo no quiera concurrir. Al margen de las problemáticas o situaciones que por supuesto se puedan dar, pero lo cierto es que el testigo tal vez no quiera concurrir a la toma de su declaración. Entonces lo que uno dice es, ¿y qué hacemos para que finalmente este testigo sí concurra? Tienes el artículo 66 del Código Procesal Penal que precisamente te hace mención del poder coercitivo, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a interpretar el poder coercitivo? Pues vayamos a explicarlo de la siguiente manera. Ojo, cuando hago mención a lo que les acabo de señalar, las características importantes de lo que va a venir a ser, por supuesto que sí, el poder coercitivo, ¿no? Mira, vayamos acá. Si tienes un testigo, pero ahí primero les voy a precisar esto, ¿ya? Un testigo no concurre a su declaración. Digamos que han programado su declaración, se me ocurre, para el 14 de febrero. 14 de febrero, su declaración a las 4 de la tarde. El testigo dice, yo no voy a concurrir. ¿Qué le pasa? ¿Cómo me va a programar una declaración para el 14 de febrero a las 4 de la tarde? Ni loco yo voy a asistir ahí. Finalmente lo que está diciendo. Dice que no va a concurrir a su toma de su declaración. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y luego dice inmediatamente lo siguiente. Bueno, entonces no nos preocupemos. No vino el testigo. Hay que revisar si ha sido válidamente notificado. Ahora yo te pregunto. ¿Cuándo se considera, doctores, que una persona ha sido válidamente notificada? A ver, ¿cuándo se podría decir que una persona ha sido válidamente notificada? A ver, ¿quién me dice? Cuando hablamos de la validez de la notificación, ¿en qué circunstancias hablamos, doctores, de la validez de una notificación? O sea, cuando decimos, no, esa persona ha sido válidamente notificada. A ver, lo voy leyendo. Ideas. ¿Cuándo una persona es válidamente notificada, doctores? Cuando fue notificado, no dice a su domicilio, consignada en su DNI, cédula de la licitación, cédula de notificación a domicilio electrónico, toma de conocimiento, ya. Bueno, a ver, ¿cuándo decimos que una persona ha sido válidamente notificada? Cuando suscribe la notificación, ya puede ser. A ver, ¿cuándo decimos esta persona ha sido válidamente notificada? Adriana me dice cédula de licitación. A ver, vamos por ahí. Cuando hablamos de la validez de una notificación. Claro, la regla general, y estoy abrazando un poco lo que señala el Código Civil, es que se va a considerar que una persona es válidamente notificada cuando ha sido emplazada, no otra cosa que decir que ha sido notificada a su domicilio obrante en su ficha RENIEC, ¿no? Entonces, si yo te notifico, obviamente en tu ficha RENIEC se va a visualizar una dirección, entonces hay que notificarte. El Código Civil dice que no es necesario que yo te lo entregue en tu manito. O sea, no es necesario que yo como notificador diga, a ver, ¿dónde está fulanito tal? Estamos buscando a Carlos Alcántara. Ya, ¿usted es el señor Carlos Alcántara? Sí, reciba y ahí es válido, ¿no? ¿No? El código te dice que para que tenga validez, incluso en segunda visita puedes notificar. Así te establece, ¿no? Es decir, que en primera visita tocas la puerta o el timbre o lo que fuera, la persona no sale, entonces no es que directamente lo vas a dejar bajo puerta, a menos que sea ya una decisión de fiscal. Pero lo que te establece es que primero, ¿no? Antes de dejarlo de esa manera, lo primero que tendría que hacer es qué cosa. Dejar un cedulón, doctores. El cedulón no es otra cosa que un preaviso. Decir, mira, estamos dejando un cedulón, ya, este es el cedulón y nosotros vamos a regresar tal fecha, vamos a regresar tal día, etcétera. Está dejando un preaviso.
de que la persona va a regresar, ¿no? Va a volver, nos dice. Ese es un famoso preaviso. Entonces al día siguiente regresa, ¿no? Ya, como les decía, hay un contexto de preaviso que se ha dado. Entonces al día siguiente que va a regresar, doctores, obviamente en el cedulón tendrá que decir, hemos venido, somos de parte del Ministerio Público, somos de parte tal, hemos venido para dejarte una notificación, nadie ha salido y mañana vamos a estar a las 4 de la tarde, o a las 5 o a las 6 o a la hora que fuera. Entonces, se entiende que la persona cuando llega a su casa, como está grande el cedulón, tendría que visualizar que le están citando. Entonces, al día siguiente tendrá que dejar a alguien encargado, qué sé yo, tal vez el mismo quedarse. En fin, ¿no? El punto está que si al día siguiente no aparece, no se le visualiza, no está, entonces lo van a dejar bajo puerta. Y ha habido situaciones donde dicen, bueno, finalmente las personas inventan cosas también, o quiero creer, bueno, creer que no inventan, que se dan circunstancias. Porque la persona podría decir, no, pero lo que pasa es que justo la han arrojado bajo puerta y había un perrito. Y el perrito se lo comió todo. ¡Pum! Entonces cuando llegué no vi nada. Entonces yo nunca recibí la notificación, ¿no? Con eso lo que está diciendo es lógicamente, vamos a ver, ¿ya? Eh, vamos a ver. No, pero es que tienes que dejar, pues. Lo que pasa es que tú tienes que tener en cuenta de que esto tiene una aplicación. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? De que cuando tú dejas bajo puerta, el notificador tiene que dejar constancia de la misma. Entonces, si no acudiste a tu declaración, lo que el fiscal va a hacer es levantar un acta de inconcurrencia. Con dicha acta de inconcurrencia, lo que inmediatamente se tendría que hacer es emitir una disposición. Y en la disposición se tendría que, valga la redundancia, disponer la conducción de grado o fuerza. En la disposición, doctores, se tendría que decidir traerla a esta persona de grado o fuerza. Claro, se va a ordenar la conducción, no se olviden, doctores, se va a ordenar la conducción compulsiva. Y ya les dije, ¿ah? La conducción compulsiva de grado o fuerza. ¿Ya? Muy bien. Ok, doctores. Ya. Muy bien. A ver, si no vive hace 5 años por información de sus vecinos. Claro, lo que pasa es que ahí va a pasar, ¿no? Va a pasar lo siguiente, mira, le digo lo siguiente. Lo que pasa es que ¿quién va a ejecutar la conducción compulsiva? Porque, a ver, en honor a la verdad, y yo les voy a preguntar a ustedes, ¿ah? Doctores, ¿ustedes viven en el mismo domicilio que obra su ficha RENIEC? Doctores, ¿ustedes viven en el mismo domicilio que se encuentra ahí en tu ficha RENIEC? ¿Vives ahí en ese mismo domicilio o no? Ya. Con sinceridad, pues, ¿no? ¿Vives en el mismo domicilio que obra tu ficha RENIEC o no? Que algunos, claro, algunos sí lo tienen, algunos no lo tienen. Varía, ¿se dan cuenta? Varía. Hay una variabilidad. Como les digo, claro, algunos sí lo tienen, algunos no lo tienen. Es cambiante. Claro, es variante. No, porque como algunos lo dicen, también algunos han venido por estudios, algunos han venido por trabajo. Entonces, domicilio, la ficha RENIER y no es el que es el domicilio actual. Pero para efectos procesales va a ser considerado autor válido. O sea, ya es tema de la otra parte de no haber actualizado su domicilio procesal o su domicilio obrante en su ficha RENIER. Ya es otro punto. Acá el tema va en que si el domicilio obre la ficha RENIEC, ahí se le va a notificar. Que no era mi domicilio, que me olvidé cambiar, que ya es otro tema, ya es otra situación, ¿ya? Muy bien. Claro, igual si viven el alquiler se entiende que eso, el domicilio, su ficha RENIEC es válida, no te exige que tú seas el propietario, ¿ya? Bueno, bueno, doctores, ¿hasta aquí todo bien?
¿O alguna pregunta de la clase? ¿Todo ok? A ver, hemos llegado prácticamente a la hora y media de clase. Así que vamos a pasar lista, ¿ya? Hoy estamos 6 de febrero, doctores. ¿Cómo huele el tiempo, no? Ya estamos 6 de febrero, estimados doctores. Nada ya de muchos eventos o de ciertas circunstancias que se puedan dar, ¿ya? Muy bien, y hay que tener en cuenta esos factores. A ver, vamos a pasar lista. Todo lo que se encuentran, doctores, vamos acá, en clase van a encender su cámara. A ver, todo lo que se encuentran en clase, doctores, enciendan su cámara. Lo que están en clase, obviamente, ¿no? Lo que están y ahí nos vamos a dar cuenta. Obviamente, lo que no están en el Zoom, lógicamente no van a poder encender su cámara, ¿ya? Pero los que están en la sesión de clase el día de hoy, enciendan su cámara, estimados. Ahora, si algunos tienen problemas con su cámara o nos están viendo por otras plataformas, pongan manito arriba. También es válido si ustedes ponen manito arriba, ¿ya? También yo lo voy a entender como si estuvieran aquí en la sesión de clase, porque yo sé, porque a veces la cámara se malogra, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esos marcos situacionales que se suelen dar, ¿ya? Muy bien. Ahí de paso les voy preguntando, doctores, de qué parte de nuestro hermoso Perú pues están conectados en esta sesión de clase. A ver, vamos a ver de qué lugares están conectados, doctores. Wendy Gutiérrez, ya de dónde está conectado, pero Mayra de Trujillo, ya User de Lima, Diquitos Álvaro, Carlos de Lima Norte, Félix de Piura, Román de Huancayo, Rodríguez de Lima, Rodríguez de Huacho, vamos a estar en Huacho este sábado, Angie Tumbes, Lucho de Piura, Alfredo de Sechura Piura, de Ayacucho, Flor Pantoja, de Ecuador también, Angie. Ya, muy bien. Tengo a Lima, Cajamarca, Tambo, La Marra de Ayacucho, Ingrid, Ángelo de Jaén, Cajamarca, Edwin de Juliaca, Andalico de Lima. Ok, muy bien, doctores. Entonces lo veo conectado a diferentes lugares. Ok, doctores, muy bien. Gracias por haber encendido su cámara y haber levantado su manito. Ya sé quiénes han estado en clase. ¿Ya? Vamos a continuar. Voy a proyectarles nuevamente la. Bueno, ahora vamos a pasar a algunas cuestiones, porque ¿qué se necesita para dar fíjense, doctores, el gran paso, el gran brinco, el gran salto de las diligencias preliminares a la etapa de formalización de investigación preparatoria? A ver, ¿qué creen ustedes que se necesita para dar pase de las diligencias preliminares a la etapa de formalización de investigación preparatoria? A ver, ¿qué necesitamos, doctores? Para el gran salto de las famosas diligencias preliminares a la etapa de formalización de investigación preparatoria. Acá lo voy a leer. Elemento de convicción. A ver, ahí voy a lanzar la polémica, ¿ya? Necesito elemento de convicción, doctores, para pasar de las diligencias preliminares a la etapa de formalización de investigación preparatoria. Necesito, en realidad, elementos de convicción o no. Suficientes elementos de convicción. Lo que pasa es que si ya vamos hablando, como ustedes lo van señalando, doctores, elemento de convicción. ¿Qué es lo que va a pasar, doctores, si hablamos de elementos de convicción suficientes? ¿Qué es lo que sucede, doctores, si empezamos hablando
elementos de comisión suficientes. ¿Significa que tengo que formalizar? No. Con la existencia de los elementos de comisión suficiente, ¿qué es lo que pasa? Tendría que acusar, tendría que formular una acusación, ¿correcto? Claro, pero yo no estoy diciendo si vamos a acusar. Lo que yo estoy diciendo es qué hacemos para dar el gran salto de las diligencias preliminares a la etapa de formalización de investigación preparatoria. ¿Cómo damos el brinco de diligencias preliminares a la etapa de formalización de investigación preparatoria? El Código Procesal Penal no me pide que yo tenga indicios, no me pide que yo tenga elementos, perdón, sino lo que me dice es, ¿han escuchado ustedes hablar, doctores, de los famosos indicios reveladores? A ver, para empezar, ¿han escuchado ustedes hablar, doctores, de los famosos indicios reveladores? Ya, claro, la individualización y todo eso es súper importante, pero lo que yo estoy en todo caso preguntando es el estándar para el gran brinco de las diligencias preliminares a la etapa de formalización de investigación preparatoria. ¿Cómo uno tiene que saltar, ¿no? De aquí para llegar acá, de las diligencias preliminares a la etapa de formalización de investigación preparatoria. No se necesita todavía en este estadio de elemento de comisión, sino lo que necesitamos son los famosos indicios reveladores de la presunta comisión del hecho criminal. El paso de aquí a allá es a través de los famosos indicios, doctores, pero no cualquier indicio, sino de los famosos indicios reveladores de la presunta comisión de un hecho criminal. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Nos ubicamos? Ok. Sospecha fuerte no, porque la sospecha fuerte es para una acusación. ¿Ya? Entonces, el artículo 330 nos dice, investigación preparatoria. A ver, acá también les voy a lanzar otra pregunta. Claro, algunos me han dicho, necesito individualizar al presunto autor del hecho delictivo. Por supuesto que sí, necesitas eso, ¿no? Necesitas otros factores que no haya prescrito el ejercicio de la acción penal y demás otros factores que nosotros podríamos establecer, ¿ya? Pero vayamos aquí a señalar también otros factores importantes. A ver, doctores, voy con esto. ¿Qué diferencia a las diligencias preliminares de la etapa de formalización de investigación preparatoria? A ver, ¿cómo diferenciamos las diligencias preliminares de la etapa de formalización preparatoria, doctores? ¿Cómo se diferencia? A ver, ideas de diligencias preliminares a la etapa preparatoria, ¿qué necesitamos? ¿O cómo lo diferenciarías? ¿Alguno de ustedes, a ver, pregunta a la clase, ¿ah? ¿Cómo diferencias las diligencias preliminares de la etapa de formalización de investigación preparatoria? Olen, me dicen, por la intervención, pues, ya se comunicó ya, pero o sea, mi pregunta va en el sentido, ¿cuál es la diferencia de las diligencias preliminares y de la etapa de formalización de investigación preparatoria? Esa es mi pregunta. ¿Me he entendido, no? O sea, porque ambos están en el primer estadio. Yo sé que la diligencia preliminar es una subetapa de la formalización de investigación preparatoria, pero mi pregunta va en el sentido, ¿qué diferencia el uno del otro? Si en ambos se desarrolla investigación o no. Mm, ah, hay una pregunta más que no se puedan repetir los centros de investigación ya realizados. Muy bien, User, muy bien, claro. Teóricamente no dice que lo que se hace en diligencias preliminares no tendría que repetirse en etapa de formalización de investigación preparatoria. Vamos bien, excelente. No puede haber duplicidad, no se puede repetir. Ya, otra diferencia.
Lo que dijo usted está bien. ¿Potencia más? Raúl Vargas, el fiscal no puede archivar por sí solo. Ya, ya, pero ¿cuál es la fase de decisión y cuál es la fase de investigación? El estándar de calidad de los indicios de la comisión. Ah, muy bien. El estándar de la calidad de indicios, porque lógicamente para iniciar una diligencia preliminar es un indicio tú a razonar. Para la formalización de investigación preparatoria, los indicios reveladores. Excelente, ¿ah? Una gran diferenciación son los estándares entre la subetapa y la formalización de investigación preparatoria. Lógicamente, si yo subetapa, estoy hablando de la famosa diligencia preliminar. Excelente, User, también los niveles de sospecha. Muy bien. Una diferencia también existente, doctores, son los niveles de sospecha. ¿No? Sospecha inicial simple, sospecha plausible, sospecha reveladora, ¿no? Sospecha grave, sospecha fuerte, como el acuerdo plenario 1 de 2019, ¿no? Entonces, los estándares de sospecha tienen variabilidad también. Entonces, está muy bien. Si me dice estándar de sospecha, excelente. ¿Qué más, doctores? ¿Cuál es la fase de investigación y cuál es la fase de decisión? ¿Cuál es la fase de investigación, doctores? ¿Y cuál técnicamente vendría a ser en este caso la fase que nosotros conocemos como una fase de decisión? A ver, porque una cosa es el contexto de la investigación y otra cosa es el factor de decisión. La primera subetapa, lo que nos habla son de los factores netamente relacionados en los contextos de cómo desarrollar una investigación y los otros aspectos que están relacionados al tema de decisiones que hoy en día se tienen, ¿no? Algo bastante interesante que uno de ustedes también remarcó es en el sentido de que en las diligencias preliminares, bueno, todavía poco a poco se está manejando este tema, pero lo cierto es con la indagación ya de la nueva, del nuevo cambio existente hoy en día en el contexto de las diligencias preliminares hoy en día tendría que desarrollarse el 100% en sede policial. Antes no sucedía eso, ¿cierto? Porque la investigación podía llevarse a cabo en sede policial y en sede fiscal. Ahora lo que nos están diciendo es que netamente y al 100% las investigaciones tendrían que llevarse de todas maneras en sede del sede de los efectivos policiales. ¿Sí? Muy bien. Bueno, sigamos. Entonces, la investigación preparatoria. ¿No? El fiscal al calificar la denuncia después de haber realizado, después de realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justificable penalmente o se presentan causas, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver acá, ya, de extinción previstas en la ley, declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, ¿ya? Ahora, eh, dentro del desarrollo de la investigación preparatoria, lógicamente se van a desarrollar muchos actos de investigación. Dentro de esos actos de investigación también se va a hacer uso de los apremios. Y aquí lo que nosotros vamos a tener a continuación, vamos a buscar y ver si lógicamente podemos buscar o encontrar todos los apremios correspondientes, ¿no? Entonces, dentro de la medida de coerción, y técnicamente hablando, doctores, de los apremios, tendríamos que ver detención policial. De hecho, la detención policial, artículo 259, ¿qué más puedo ver? Arresto ciudadano, artículo 260, detención preliminar judicial, artículo 261, prisión preventiva, doctores, artículo 268, comparecencia 286, detención domiciliaria, artículo 290, internación preventiva, 293, impedimento de salida del país, artículo 295, suspensión preventiva de derechos, artículo 296.
97. ¿Ya? Estas son las medidas limitativas de derecho que van contempladas en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, pregunta, ¿cuál de todas estas medidas de coerción personal, todos son importantes, todos son interesantes, pero cuál de todas estas medidas de coerción personal te parece la más discutida? A ver, ¿te parece, digo, no? A ver, ¿cuál de todas estas medidas de coerción personal que estamos hablando te parecen las más discutidas, polemizadas, etcétera? A ver, ¿de cuál se discute más? Adermí puso un sapito de la prisión. Claro, pues, doctores, de la prisión preventiva, pues, de la prisión preventiva, ¿ya? Claro, de la prisión preventiva. Bueno, pregunta, ¿qué presupuestos materiales o cuánto presupuesto materiales requiero, estimados participantes? Pero hasta aquí, mira, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta de la clase? Si tienen pregunta, ahorita pueden tener la opción de levantar la mano, ¿ah? ¿Todo bien, doctores? Ok, ya. Entonces, lo que les estoy señalando es algo bastante interesante también, doctores, ¿ah? Que como les digo, hay que tener pues una serie de pautas o factores interesantes e importantes que desde luego debemos tener siempre presente, ¿ya? Que desde luego siempre debemos tener. La prisión preventiva. Pregunta de pregrado. ¿Cuáles son los presupuestos materiales que necesitamos para poder recurrir en primer lugar, a requerimiento de prisión preventiva? A ver, doctores, vamos. ¿Cuáles son los presupuestos materiales que yo considero tienen que cumplir para poder recurrir a la prisión preventiva? A ver, vamos a darle tiempito. A ver, ya. El Código Procesal Penal, ¿de cuánto presupuesto me habla? Tres presupuestos materiales. Y acá vamos a ir viendo algunas cuestiones, ¿no? La prisión preventiva, como le decía, entonces me hace mención, primero, de que se tiene que cumplir, ya hablo de la prisión preventiva, me hace mención que se tiene que cumplir tres presupuestos materiales. ¿Y cuáles vendrán a ser estos tres presupuestos materiales? El primero de ellos, que existan los denominados graves y fundados elementos de convicción que vinculen. Ya ese es el primer presupuesto material. Graves y fundados elementos de convicción que vinculen, ¿no? A la persona como autor o partícipe de un presunto hecho criminal. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo?
¿Cuál es el segundo? A ver, presupuesto material. Le decimos como participación, ¿no? A ver, vamos. ¿Cuál es el segundo presupuesto material? Es que vamos viendo para la interacción de ustedes también. Prognosis prognosis de pena. El tercero, que tiene dos aristas por eso, los graves, el peligro procesal y el peligro de obstaculización. En el caso del peligro procesal, se analiza mucho la posibilidad de fuga de la persona que está siendo sometido al proceso de investigación, ¿correcto? Y para hablar de la posibilidad de fuga, siempre se va a analizar si existen o no existen una serie de arraigos. Antes, por ejemplo, se hablaba un poco de los contextos de los arraigos de calidad. Pero, ¿qué significa finalmente, doctor, es un arraigo? A ver, ¿qué es un arraigo? ¿Qué vendrá? Pregunta a la clase. ¿Qué vendrá a ser un arraigo? A ver, un arraigo. ¿Qué es un arraigo? El arraigo se analiza en el estándar de estar sujeto a alguna situación o alguna circunstancia, ¿no? Estar sujeto a alguien o estar sujeto a algo. Ahí nos habla del contexto de los arraigos. Lógicamente ya nos van poniendo luego algunos contextos de lo que vendrían a ser los famosos, por ejemplo, arraigo de calidad. Ya eso tiene otra connotación, ¿ya? De hecho, una discusión respecto a los arraigos los podemos tener ahora mismo. Por ejemplo, establecer si los que nos encontramos aquí en esta sesión de clase tenemos o no tenemos ciertos arraigos. Así que yo les voy a preguntar ya, en esta noche por lo menos nos vamos a ir, dentro de todo lo que hemos hablado también, si finalmente vamos teniendo nosotros, sí o no, los famosos arraigos de calidad. Y si bien es cierto, hoy en día ya no es una labor tan exigente para tener que demostrar precisamente esa connotación de sí cumplimiento de los arraigos, pero sí debo tener en cuenta ciertas situaciones. ¿Ya? Vamos a ver. Primero, hablemos sobre el arraigo domiciliario. Eh, una primera situación, vamos a ver que necesariamente tenemos que establecer es la siguiente. Vayamos acá, doctores, con lo siguiente. Un primer margen de circunstancia, de situación que hay que tener necesariamente que señalar. Miren, vamos a ver aquí. Y eso lo hemos visto hace un momento, ¿no? ¿Cuántos de ustedes vive en el domicilio obrante en su ficha RENIEC? A ver, todos los que vivan en el domicilio obrante en su ficha RENIEC digan yo. A ver, en el domicilio obrante en su ficha RENIEC, digan yo. Para ir viendo más o menos de quienes están acá, si realmente tenemos, no tenemos, lo que hoy en día se llama, o lo que se va conociendo como los arraigos de calidad. A ver, ok, bien, vamos teniendo varias personas que dicen yo, entonces vamos entendiendo que ustedes viven en el domicilio obrante, en su ficha RENI, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver, ¿cuántos de ustedes, ya entiendo, ya ahora vamos al inverso. ¿Y cuántos de ustedes no vive en el domicilio obrante en su ficha RENIEC? O sea, vive en otro domicilio, doctores. A ver, ¿cuántos de ustedes viven en otro domicilio? No en el domicilio obrante de su ficha RENIEC. Vamos, los que no viven, ¿ah? Porque han sido pocos los que han señalado y han dicho que no viven en su domicilio obrante de RENIEC. A ver, ya, muy bien. Excelente. Ahora la siguiente pregunta sería, ¿y cuántos de ustedes, estimados participantes, ojo con esto, cuántos de ustedes, estimados participantes, vamos acá, eh,
Miren, es el titular de su domicilio, de su bien inmueble. En pocas palabras, ¿cuántos de ustedes son propietarios de su casa? En registros públicos, la propiedad está a su nombre. A ver, doctores. Ujú. A ver, doctores, ¿cuántos de ustedes viven en su domicilio grande en su ficha RENIEC? Ya, ¿y por qué les digo en todo caso esto? Porque hay algo bastante interesante que desde luego que sí debemos tener en cuenta, ¿no? Y como les digo, son factores esenciales que hay que tener que analizar y bueno, de una u otra manera vamos viendo pues acá esta situación, ¿ya? A ver, algunos dicen ya quisiera. Bueno, ¿cuántos de ustedes tienen algún trabajo, pero dentro de su trabajo son, por ejemplo, planilla o son 728 doctores? A ver, ¿cuántos de ustedes en su trabajo son planillas, son 728, etcétera? Ya. Se entiende que las personas que tienen, por ejemplo, una contratación de esa magnitud, que son planillas, que son 728, ¿no? O plazos indeterminados, se dice que tienen los famosos arraigos laborales de calidad, ¿no? A ver, vamos a ver, hemos definido, si tú eras el titular del predio, si tú vivías, en todo caso, no eras el titular del predio, pero vivías durante mucho tiempo en ese lugar, entonces se estaba estableciendo que lógicamente tú ibas teniendo un arraigo considerado como un arraigo de calidad, ¿no? O sea, más o menos tenía esa connotación de establecerse, pues, doctores, esos factores de arraigo, ¿ya? ¿Y cuántos de ustedes, en todo caso, fíjense ustedes, y aquí ingresa otra consonancia importante, vive con sus familiares? O sea, vive con su papá, vive con su mamá, vive con su familia técnicamente, ¿no? Y uno diría, pero ¿qué tiene que ver esto de vivir con algún familiar, con algún pariente, etcétera? Porque el contexto teórico de los arraigos nos dice que si tú vives con tu familia, tienes un arraigo familiar, pero si tú tienes alguna familia que vive en otro lugar, en otro sitio, etcétera, no tendrías técnicamente un arraigo familiar. O sea, como que lo van dividiendo este marco situacional de esa manera, ¿no? En esos factores imperantes también, en los contextos, por supuesto que sí, de los arraigos que estamos señalando, y que devienen a ser factores bastante interesantes, ¿ya? Muy bien. Pero ¿qué tiene que ver, doctores? Vamos a ver, ¿qué tiene que ver esas consonancias, factores de análisis finalmente de los arraigos? Porque el analizar arraigos, doctores, nos va a ayudar a nosotros a analizar situaciones de posibilidad. ¿Qué significa? Que si la persona no tiene un arraigo domiciliario, un arraigo laboral, ¿no? No tiene, por ejemplo, analicemos también aquí lo siguiente, un arraigo familiar, entonces se dice que como no tiene algo que lo ate, técnicamente esta persona podría jugarse, porque no hay nada que lo ate, ¿no? Esta persona podría irse por aquí, podría irse por allá, o sea, podría irse por los lugares que considere necesario porque se establece que no tendría algo que lo una, es decir, no tendría un arraigo. Pero si la persona tiene su casa, tiene sus familiares, tiene a alguien, entonces le va a costar
irse a otro lugar. Por eso es que se establece que la persona que tiene los arraigos no tendría posibilidad de fugar. Ahora, ¿qué opinamos nosotros de que esto no es del todo cierto? Porque puede darse el caso que la persona tenga múltiples arraigos y finalmente se fugue, o a la inversa, no tenga arraigos y decida pues quedarse. ¿Ok? Muy bien. Ya luego se habla después de eso, del marco de temporalidad de la prisión preventiva, porque se entiende que la prisión preventiva tiene un marco de tiempo también. Y la pregunta es, ¿cuánto es el tiempo de la prisión preventiva? O sea, cuando yo le digo cuánto es el tiempo de la prisión preventiva, o sea, ¿cuánto es el tiempo que una persona podría estar como preso preventivo? ¿Cuánto es el tiempo que una persona podría estar preso preventivo? A ver, como preso preventivo. Depende del tipo de investigación. A ver, vamos a pasar un examen. Si el caso es simple, ¿cuánto es el marco temporal que la persona podría estar como preso preventivo? En caso simple, ¿ah? Caso simple, doctores, ¿cuánto es el tiempo? Excelente, ¿no? En un caso denominado simple. En un caso ya no simple, sino con denominación de compleja, ¿cuánto es el tiempo que una persona podría estar como preso preventivo? A ver, simple 9 meses. Complejo, ¿cuánto tenemos? 18 meses. Y los casos de crimen organizado, ¿cuánto es el tiempo? 9, ya, excelente. Pero caso de crimen organizado, ¿cuánto tiempo tengo? 36 meses. Tengo 8, tengo 9, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede si yo quiero trabajar la figura de la prolongación? La prolongación no es otra cosa que ampliar el plazo, ¿no? Entonces, de 9 meses, ¿cuánto tiempo más puedo prolongar? 9 meses, ¿ah? ¿Cuánto tiempo más lo prolongamos, doctor, en 9 meses? 9 meses a 9 meses. De 18 meses, ¿a cuánto tiempo lo prolongamos más? 18 meses podemos prolongar a 18 meses. Y 36 meses, ¿a cuánto tiempo lo prolongamos? A ver, muchos podrían creer que 36 podría prolongar a 36 veces más y no es así porque 36 lo voy a prolongar hasta 12 meses, ¿no? Entonces vamos viendo ahí los factores de prolongación, ¿ya? Muy bien. Y por último, vamos a ver aquí, doctores, con esto vamos cerrando. El arresto ciudadano. En el arresto ciudadano dice que cualquier persona podría arrestar sin ningún tipo de diferencia. Cualquier persona podría arrestar, ¿no? Pero ¿en qué circunstancias esta persona podría arrestar? En las mismas circunstancias, doctores, que los factores de detención preliminar judicial. ¿Ya? Muy bien. Usar, me parece que tenía levantado la mano. ¿Quiere hacer alguna pregunta tal vez o se quedó la mano levantada? Sí, doctor, una pregunta quiero hacer. Sí, le escuchamos, doctor. Doctor, una consulta. ¿Esa prórroga tiene que ser dentro de su plazo de investigación o cuando ha concluido puede solicitar la prórroga? Eh, Te dice que el marco de temporalidad que una persona puede estar como preso preventivo es incluso hasta el tiempo del juicio oral, ¿no? O sea, pues no necesariamente cuando el fiscal terminó su investigación, porque si bien es cierto, quizá no exista ya obstaculización al proceso, pero sí podría existir peligrosidad de fuga. Por eso el Código Procesal Penal te establece que sí podría seguir existiendo ciertas posibilidades durante el desarrollo del proceso de investigación y por ende uno sí podría seguir recurriendo No, a las no. medidas de coerción, Doctor, creo ¿ya? que ahí la pregunta era, doctor,
Si la la prolongación. prórroga dentro del plazo que tiene del plazo de investigación, dentro del plazo que da un prórroga también el juez, si es investigación preparatoria, el fiscal requiere esa prórroga. Cuando se le venció los plazos de investigación, puede requerir. A eso iba mi pregunta. No, cuando se le venció el plazo de investigación, puede recurrir a una prolongación de la prisión preventiva, sí. Por ejemplo, ¿no? O sea, se me ocurre. El plazo a nivel de la investigación preparatoria del fiscal ha concluido, digamos, el día 6, ¿ya? O sea, hoy. Pero el fiscal mañana requiere una prolongación de la prisión preventiva, que también el plazo, digamos, porque tiene que concluir, ¿no? Concluyó hoy, entonces, ¿bajo qué sustento? Porque muchos creen que el sustento principal es de que la persona no obstaculice la obligación de la verdad, pero el fiscal lo podría plantear bajo el sustento de que existen grandes probabilidades de que la persona fuga. Ahora con mayor, digamos, sustentación de la existencia de los elementos de convicción, de la prognosis de pena, y podría sustentar el fiscal posibilidad de fuga, ¿no? Posibilidad. Por eso es que este, eh, hay pocos, pero sí, en todo caso, en el marco que el fiscal lo puede hacer bajo su sustentación de ellos, y ahora que el fiscal quiera luego sustentar obstaculización procesal cuando el plazo ya concluyó, entonces ya es diferente, ¿no? Porque la obstaculización solo se podrá dar dentro del marco del plazo, ¿no? ¿Cuántos meses más se puede prolongar? Bueno, ¿cuántos meses más? Vamos a ver. Lo que pasa es que de 9 puede prolongar 9 meses más, 18 hasta 18 como máximo, y de 36 hasta 12 como máximo. Sin embargo, podrías prolongar lógicamente en un tiempo menor. ¿Sí? Muy bien. Sí, muy bien, doctores. Entonces, de esta manera estamos llegando a la parte final de la clase del día de hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que han estado presentes en esta sesión de clase. Muchísimas gracias, doctores. Ya, Dios mediante, nos estaremos viendo en una próxima sesión de clase. Cuídense muchísimo y un abrazo a cada uno de ustedes.